Desde 2008 el mundo vive una crisis económica cuyo epicentro está en Europa, pero que también afecta a Estados Unidos y por supuesto a El Salvador. En 2009 el país vio cómo se contraía la economía más de un 3% y se perdieron decenas de miles de empleos. El gobierno de Mauricio Funes llegó el 1 de junio y aplicó un plan de inversión social ambiciosa, con programas sociales e inversión e infraestructura. El objetivo, según se dijo, era proteger a los más vulnerables, a la crisis económica y también dinamizar la economía. No obstante, ese plan tiene un grave problema y es que necesita de endeudamiento público para financiarse, más cuando no se ha conseguido que la economía crezca lo suficiente como para generar más ingresos al Estado. La oposición política y otros sectores no pierden ocasión para criticar al gobierno por gastar demasiado y por su supuesta irresponsabilidad fiscal. Estos sectores que prefieren que se enfrente a la crisis más al estilo como se está haciendo en Europa, es decir, con políticas de austeridad, recortes de servicios sociales y subidas de impuestos, es lo que ha llevado que el FMI de hecho ha llegado a aconsejar al gobierno salvadoreño que suba el IVA y reduzca el déficit público, es decir, que gaste menos. Es un debate antiguo entre los que creen que es el Estado el que debe tomar las riendas de la inversión en ausencia de la privada para reactivar la economía y los que demandan menos gasto y disciplina fiscal para salir de las crisis económicas. Hoy retomamos este debate en nuestro set con dos economistas jóvenes, con quienes queremos sondear la opinión de este sector de la población acerca y cómo venimos haciendo en los últimos viernes. Estos son Marlon García, estudiante de Economía de la Universidad José Simeón Cañas y miembro de la Asociación de Estudiantes de Economía Aquiles Montoya, y Rafael Ruiz, estudiante de Economía de la Universidad José Matías Delgado y miembro del colectivo Students for Liberty. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es viernes 14 de junio de 2013. Los saludamos a ustedes que están muy pendientes de la entrevista, que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sb. Los invitamos desde este momento para que puedan participar en nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana, ya lo decíamos en la editorial, hemos puesto la situación en la cual se encuentra la economía. Hemos hecho también tratado de plantear este debate entre si es necesaria la presencia del Estado en este contexto de crisis económica o por el contrario es el mercado o otras condiciones las que deben de regular la situación en la cual se encuentra actualmente la situación económica a nivel global. Ahora vamos a hablar específicamente del caso de El Salvador y lo vamos a hacer con dos estudiantes de economía. Uno de ellos es Marlon García, estudiante de Economía de la UCA, y con Rafael Ruiz, estudiante de Economía Empresarial de la Universidad Matías Delgado. A ambos quiero darles la bienvenida esta mañana a Francamente. Muchas gracias, Saúl. Un gusto estar acá en esta mañana. Gracias, Saúl, por la invitación. Saben, quiero que iniciemos hablando del contexto para irnos metiendo un tanto a la situación país. Y es que desde el año 2007 se viene hablando de una crisis financiera a nivel global. Y me gustaría que podamos tratar de entender o poder explicarle también a jóvenes que nos ven, a nuestra audiencia, cómo poder entender esta crisis, porque se habla por un lado de que es a raíz de un mercado poco regulado y por otro lado se habla también de que es un Estado que ha sido poco controlado, es decir, un Estado muy grande. Me gustaría comenzar por tu parte, Rafael, ¿cómo tratar de interpretar esta crisis que se vive actualmente a nivel global? Bueno, realmente ahorita tanto en el bloque de Europa como de Estados Unidos se están mostrando ciertas irregularidades que están preocupando bastante al mundo entero. Entonces, realmente todo está girando ahorita en cuál es el rol, como tú estás diciendo, del Estado en la economía. Entonces, realmente para entenderlo bien, ahorita estamos como visualizando los efectos de las políticas que durante muchos años estos estados que han tenido como esta tradición de ser muy desarrollados y de tener altos niveles de crecimiento, han implementado y han como, en cierta manera, como que han acumulado ciertos vicios y hoy estamos como visualizando los efectos de esos vicios. Principalmente en Estados Unidos y en Europa, estos se visualizan más que todo en la política monetaria, más que todo en la emisión de moneda, y esto ha desembocado efectos de inflación, efectos que han desembocado principalmente en los salarios reales y principalmente en lo que se llaman las burbujas financieras. Es decir, que se crean espejismos en cuanto a los negocios y hace ver que ciertos negocios son rentables cuando realmente no lo son. Entonces ahí es donde se muestran los desajustes. Entonces, para dejarlo en pocas palabras, realmente aquí no es que el Estado no esté bien regulado, sino que realmente son los vicios que los legisladores han desarrollado en las políticas monetarias y fiscales
durante bastante tiempo en estos países. Es decir, si el tema es de legisladores, es un problema de Estado, es decir, de instituciones. A nivel institucional es el problema que está generando estos vicios, entiendo. Exacto, pero no es tanto porque no esté bien regulado, sino que la regulación que se está haciendo o las acciones que se están dando por parte del Estado, ¿me entiendes? En cuanto al mercado, en cuanto al funcionamiento de los agentes financieros, los bancos, es como que realmente no está como cumpliendo las intenciones o los motivos con los cuales ellos quisieron llevar a cabo sus políticas. Entonces realmente no es tanto que hay ausencia de política o ausencia de regulación, sino que la regulación misma que se está implementando no se está dando de la mejor manera o no está teniendo los resultados que esperaríamos. De acuerdo. Marlon, eso responde, es decir, esta crisis que ya trae mucho tiempo, estamos ya en 2013 y esto viene de 2007, 2008 hay una profundización, pero se entiende a través de vicios institucionales, ya lo ha dicho de alguna manera Rafael en esos términos. ¿Se debe a esto, entender la crisis financiera? Mira, ciertamente el Estado juega un papel fundamental en la economía, pero también no considero yo que sea muy... O sea, no podemos ver la crisis como una crisis simplemente aislada, digamos, que se dio en 2007, sino que la economía como tal tiene sus periodos de auge, tiene sus periodos de crisis, de recesión y de crecimiento. Exacto. Y estas crisis, dentro del sistema actual, son crisis un poco recurrentes. Tenemos que en principio, desde el siglo pasado, la crisis del 29, luego la crisis de los 70, en los 90 pequeñas crisis y luego una crisis del 2007. Es decir, no es una cuestión aislada, es el propio comportamiento de la economía capitalista, llamémoslo así, el cual hace que tenga estos comportamientos, digamos. Y por supuesto que el Estado tiene su papel fundamental en estos contextos de crisis. O sea, el punto es que no podemos decir que es una crisis así y solo hablar de la crisis de 2007. O sea, antes podríamos hablar de la crisis de 2000, por ejemplo, que la crisis de las .com que se llamó en 2000 en Estados Unidos. Previamente podemos hablar de crisis de 73. Es decir, tenemos que contextualizar esta crisis en situarla como que es propia, digamos. Estos dinamismos de la economía son propios de la economía capitalista. O sea, no es una cuestión, digamos, meramente aislada. Sí, yo les preguntaba cómo entenderla porque, bueno, has tocado el tema de la crisis del 73 y ahí claramente se señaló que había un Estado grande y se comenzó a partir de eso a aplicar políticas orientadas justamente en hacer una reducción de ese Estado y tratar de controlar desde esa vía la situación económica que se presentaba. Es decir, ¿es la misma situación en la que atravesamos ahora o es una cuestión más compleja entenderla? Es mucho más compleja que antes. Porque existen instrumentos que antes no existían, como los instrumentos financieros. ¿Qué elementos se incorporan ahora con la crisis actual? Que no se incorporaron en la crisis del 73, por ejemplo. Mira, la crisis del 73 fue una cuestión inflacionaria por precios del petróleo. Ahora, la crisis de 2007 tiene sus dinamismos propios, digamos. Ya, o sea, si bien el precio del petróleo ha influido, pero hay otras cosas como las burbujas inmobiliarias, tanto en Estados Unidos como en España. Es decir, hay muchos elementos que son bien comunes, pero también hay otros que son diferentes, digamos. Ok. Saben, pues sucede que también vemos y somos testigos de alguna manera de que no es una crisis económica y financiera aislada, es decir, también somos testigos de que hay crisis de carácter alimentario, una crisis energética, una crisis medioambiental, crisis también de carácter social, y a mí me gustaría entender eso, Rafael, o cómo tú lo ves, es decir, ¿crees que son crisis que están aisladas, son crisis que de alguna manera tienen conexión unas con otras? ¿Cómo poder entender eso también? Bueno, realmente el Estado tiene dos formas principales de participar en una economía, ¿verdad? Es la política fiscal y la política monetaria. Ya sea la política social o la política comercial, son un mix de estas mismas. Es un mix de lo fiscal con lo monetario. Entonces realmente por eso de que está muy interrelacionado, porque realmente las herramientas de política fiscal o las herramientas de política monetaria van a tener una incidencia directa en las políticas sociales y en las políticas comerciales. Entonces realmente se podría decir de que en temas fiscales, en temas monetarios, es realmente como la raíz o es la columna vertebral de una estabilidad macroeconómica o de una estabilidad en cuanto a un país.
Entonces realmente por eso de que todo se podría decir que va de la mano, porque realmente las acciones en estas políticas desemboca también en lo social y desemboca también en lo comercial y en otros ámbitos. Entonces realmente es como que por eso es muy importante definir estas participaciones del Estado mediante este tipo de instrumentos y herramientas. Okay. Es decir, esa crisis financiera entonces sí podemos entenderla que está directamente vinculada al resto de crisis que se derivan, crisis económicas, crisis de carácter medioambiental, crisis sociales. ¿Hay relación entre estas? Sí, existe una relación muy, muy clara. Porque si estamos experimentando crisis sociales es realmente porque el Estado quizás no tiene los suficientes fondos para realizar un accionar eficiente, subsidios quizás claros y eficaces. Entonces realmente es como que va muy relacionado. También la política monetaria está muy relacionado con la inflación y la inflación está relacionada con los salarios reales. O sea, qué tanto yo puedo comprar con una unidad monetaria, con un dólar, y eso está relacionado con la pobreza. Entonces realmente va muy de la mano, es una línea que los une. Excelente. Antes de meternos también a la situación del país, y yo por eso también les preguntaba dejar el rol del Estado en ese contexto, ¿no? Porque entiendo entonces de que sería el Estado quien está intermediando también estas crisis financieras para que luego se derive en una crisis social. Es decir, en la medida que el Estado no tiene los recursos suficientes para satisfacer determinadas demandas, se producen estos disparos de carácter social, ¿no? ¿Vos cómo entendés es decir, la crisis, el resto de crisis dentro del marco de una crisis económica? Es decir, ¿hay una relación entre ambas? ¿Cómo se explica también esto? Mira, o sea, realmente no podemos hablar de múltiples crisis. Es decir, no podemos hablar de una crisis fiscal, una crisis financiera por un lado, o una crisis ambiental, una crisis de empleo. O sea, seríamos, creo yo, irresponsables si separamos todo esto. Okay. Tenemos que hablar, o sea, de crisis interrelacionadas, es decir, de una sola crisis que tiene su manifestación ambiental, su manifestación fiscal, su manifestación laboral, y también hay que hacer una diferencia entre las crisis las crisis en sí del sistema, digamos, y las crisis de tasas de ganancia. Por ejemplo, actualmente cualquiera puede decir, no, esta es una crisis del sistema, por la pobreza que ha generado, desempleo, recortes sociales, sí, pero las tasas de ganancia de las empresas capitalistas ha seguido en aumento. De hecho, hoy no hay, o sea, en los últimos años han sido los años en los que más se ha producido riqueza en la historia, pero eso al mismo tiempo convive con pobreza, con desempleo. Es decir, hay que hacer muchas diferenciaciones, pero yo creo que lo que está al centro de todo, digamos, es si bien la crisis económica y fundamentalmente la racionalidad, o sea, porque el Estado al final el Estado al final siempre es una herramienta, digamos, de las clases, digamos, o de los grupos de poder en un país. Es decir, es una herramienta más para hacer negocios. Entonces no podemos hablar aparte de una cuestión del Estado aislada de las empresas, por ejemplo. Y eso es claro ejemplo aquí en nuestro país, pues que por mucho tiempo el Estado estuvo en función de los cafetaleros, por ejemplo. Luego que termina la guerra y que empieza el auge financiero en nuestro país, o sea, un presidente fue dueño de un banco, pues. Es decir, no podemos también aislar los dinamismos propios de las empresas capitalistas grandes, porque no estoy hablando de las empresitas chiquitas, pues, del rol y del papel que ha tenido el Estado, que fundamentalmente siempre ha sido beneficiar a estos grupos. Yo quiero entender una cosa, y es que vos decías, no se puede entender como una crisis aislada, es decir, esa es una crisis en carácter general con diferentes expresiones. Exacto. No es que la crisis financiera derive en una crisis y de hecho es una de las diferencias también con las otras crisis que hemos tenido, por ejemplo, en el 73. Correcto. Que en ese momento, si bien hubo un crecimiento de los precios del petróleo, no fue fundamentalmente debido a su escasez, sino que a otro tipo de conflictos, digamos. Pero no se hablaba en ningún momento en ese momento no se hablaba, eran pocos los que hablaban de cambio climático, por ejemplo. Exacto. Entonces, eso es un diferenciador importante de esta crisis con respecto a las anteriores, de que incluso yo tenía un profesor que planteaba de que la salida tenía que venir dado fundamentalmente por un cambio tecnológico en el consumo de las empresas. Es decir, en algún momento se dan crisis, por ejemplo, de distribución y se dan invenciones tecnológicas. Por ejemplo, en un primer momento el tren, primero un barco, tren, vehículo. Ahora bien, pero todas esas tecnologías que tenemos ahorita que nos ayudan a mejorar la producción, todas están fundamentadas en el consumo del petróleo. Entonces,
Y ciertamente el petróleo es demasiado inestable, más en los últimos tiempos. Claro. Entonces, él planteaba que tiene que haber una salida vía tecnología, digamos, que ayude, o sea, que revolucione también la forma de producir, un poco. Muy bien, de acuerdo. Tengo que ir a un corte, pero al volver voy a entrar con vos, Rafael, porque Marlon ha mencionado algo importante, porque ha dicho, en el último tiempo se ha generado mucha riqueza, pero algunas condiciones se mantienen invariables, es decir, y hablamos sobre todo en la situación social de algunas personas. Quiero que leemos eso, porque justamente ahí podemos comenzar a pensar el rol del Estado dentro de ese marco. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con Marlon García y Rafael Ruiz. Ambos son estudiantes de Economía, tanto de la UCA como de la Universidad Matías Delgado, respectivamente. Hablamos esta mañana sobre el rol del Estado en un contexto de crisis. Hemos dicho que la crisis no solo la podemos entender como financiera, sino que es una crisis con diversas expresiones. Decía Marlon, Rafael, en su intervención en el bloque anterior, que bueno, es también un tanto paradójico, ¿no? Que en el último tiempo la riqueza en determinados sectores ha aumentado, pero otros se mantienen invariables. Es decir, acá no entra también el tema de la redistribución. ¿Debe hacer el Estado este papel de redistribuir esa riqueza? ¿Vos cómo ves esto? Bueno, yo quisiera hacer como una distinción en conceptos o en definiciones. Sí. Marlon decía algo bastante interesante, que las empresas capitalistas se están beneficiando a costa del Estado en ciertas cosas, o a veces como que el Estado está a servicio de las empresas, como aquí en el país mucho tiempo, durante la época que en el café tuvo bastante protagonismo en economía. Correcto. Es muy importante analizar este rol que está teniendo el Estado, y porque realmente si un Estado está brindándole favores a ciertas empresas o está como concediéndole ciertas ventajas sobre otras empresas, en primer lugar no se puede hablar de empresas capitalistas, porque una empresa capitalista, un empresario de nombre, de hecho, no va a estar buscando favores o romper las reglas para poder ganarle a su competencia, sino que realmente es alguien que asume el riesgo de las inversiones y realmente si gana o pierde, esa pérdida o esa ganancia la asume individualmente, la asume el empresario. Pero realmente, hablando un poco también de Estados Unidos, hablando un poco también de lo que está pasando en Europa, uno de los principales problemas es de que las pérdidas de los empresarios, de muchos bancos, no se están asumiendo individualmente. Esto quiere decir de que determinado empresario, determinado banquero, tiene ciertas pérdidas, las pérdidas las tiene que asumir la población entera. Correcto. Mediante el Estado, mediante ciertas políticas. Entonces ahí es donde la crisis se hace generalizada y es donde realmente se agudiza la recesión. Es donde realmente ahí se notan los ciclos económicos y es donde nos presentamos o estamos en estas situaciones sumamente complicadas. Entonces realmente el rol del Estado en esta perspectiva tiene gran protagonismo y responsabilidad en las crisis que tenemos ahorita, porque realmente es un Estado que le está brindando favores a las empresas y que los ciudadanos estamos asumiendo las pérdidas, pero las ganancias siguen siendo privadas. En ese contexto, ¿qué debe ser entonces el Estado? Es decir, vos decís, está asumiendo pérdidas, dado que el Estado representa a toda la población en esos determinados países. El Estado tiene una situación bastante complicada, porque ante una situación en la que hay pobreza, en la que las personas se están quedando sin empleo, las personas demandan una solución. Entonces, el problema está que el Estado debería de guiarse por lineamientos más técnicos y más de largo plazo. Lo que está haciendo el Estado es pensando en términos de muy corto plazo, entonces lo que está haciendo es realizando políticas en las que alivia ahorita el problema de la crisis, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si un banco quiebra, correcto, el Estado lo rescata. Y realmente la gente se siente tranquila, porque sus ahorros se podrían decir que están a salvo. Pero realmente los efectos macroeconómicos que eso tiene realmente son catastróficos. Ahora, yo entendería por lo que me estás diciendo que el Estado entonces no debería intervenir en el rescate, en el caso, por ejemplo, de los bancos. Es decir, no debería de asumir las pérdidas de la crisis. Por supuesto que no, porque yo como ciudadano, ¿por qué voy a asumir las pérdidas de otra persona en la que yo no he tenido nada que ver con sus decisiones? Perfecto. O sea, y las ganancias no son mías, solo las pérdidas son mías como ciudadano. Excelente.
Marlon, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Mira, Es decir, en ese contexto, ¿cómo lo ves vos? Mira, yo realmente no hago una distinción entre empresas capitalistas puras creo que dijiste. De hecho, de nombre, ¿me entendés? Es como que... O sea, realmente y me cuesta creer un poco eso porque, o sea, de por sí las empresas más grandes siempre, incluso en su génesis, se han beneficiado del Estado, pues han utilizado el Estado. Es decir, puede ser de que hoy digan, ¿verdad? No queremos que el Estado intervenga, pero, o sea, su misma génesis ha sido la de utilizar el Estado. Es decir, yo considero que no hay que perder de vista que el Estado siempre, y eso se quiera ver o no se quiera ver, está en función de los grupos hegemónicos de un país. O sea, siempre, eso así es. Y querer plantear que las soluciones van a venir dadas por cuestiones eminentemente técnicas, creo que es darle la espalda a ese problema fundamental que es las relaciones de poder existentes entre un país. Es decir, el Estado como tal actúa como piensa la burguesía de su país. Te voy a poner un ejemplo. Entre Costa Rica, por ejemplo, y El Salvador, o sea, la burguesía costarricense fue mucho más, su pensamiento quizás fue un poco más o menos egoísta, digamos, menos ambicioso o codicioso que la burguesía salvadoreña. Es decir, la burguesía salvadoreña, la burguesía costarricense en algún momento se preocupó por darle educación porque ellos visualizaron de que eso iba a hacer que posteriormente obtuvieran mayores ganancias. Nuestra burguesía fue totalmente diferente porque ellos realizaban sus mercancías en el mercado exterior. Entonces no les interesaba fortalecer el mercado interno porque nadie le iba a comprar su café como se lo compraba en Alemania. Entonces, no podemos, en mi punto de vista, no podemos desligar eso. Es decir, el Estado está en función siempre de eso. Ahora, ¿cómo, digamos, de alguna manera tratar de sopesar esta realidad? Bajo mi punto de vista, es importante, o sea, y en términos prácticos, es importante el surgimiento de nuevos grupos de poder con un pensamiento alternativo, pues, o sea, y eso, en mi punto de vista, es lo que vemos en El Salvador actualmente. Una lucha de nuevos poderes económicos, poderes que se están enfrentando a los poderes que tradicionalmente manejaban el Estado, y eso es lo que genera, digamos, esos dinamismos propios de la economía, en este caso salvadoreña, pues, pero en general, no debemos de perder en cuenta eso, ¿verdad? Que el Estado siempre es como un brazo, digamos, de los grupos de poder y que funciona de acuerdo como ellos lo han planteado. Claro, pero en base a eso que me decís, es decir, en el momento que también surge un nuevo grupo de poder económico, ¿no también terminará el Estado respondiendo a esos intereses y entrando nuevamente a ese círculo vicioso que estamos criticando precisamente con esa lectura? Sí, claro, por supuesto, eso pasa. Tenía un profesor, de hecho, Aquiles Montoya, él me decía que lo mejor es que cuando vos sos dependiente, lo primero que tienes que hacer es asumir que sos dependiente. No te puedes estar engañando de que sos la persona, o que sos el Estado más independiente del mundo cuando dependés fundamentalmente de uno o dos países. Entonces, primero aceptar la realidad y lo mejor que puedes hacer después es diversificar esa dependencia. Es decir, es preferible o sea, como dicen los contadores a veces también, que no hay que poner los huevos en una sola canasta, digamos. Es decir, asumimos nuestra realidad y lo mejor que podemos hacer es diversificar. Entonces, yo creo que bueno, el Estado en ese contexto tiene como solución entonces diversificar esos grupos de poder, o sea, a los que representa. El Estado no dice me voy a diversificar, es decir, o sea, todo responde fundamentalmente al poder económico que tienen ciertos grupos de poder que pueden tener cierta injerencia en las políticas de gobierno, digamos. Y eso, por lo menos ya aterrizando en el contexto internacional al contexto salvadoreño, creo que es lo que estamos viviendo, digamos. O sea, fundamentalmente son grupos de poder. O sea, anteriormente todo lo manejaba, incluso de un momento en que todo lo manejaba una persona, ¿verdad? O sea, el expresidente Saca, por ejemplo,
manejaba el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y ahí nadie hablaba de crisis. O sea, imagínate, o sea, prefieren una estabilidad en la que uno maneje los tres poderes del Estado a una situación en la que, para bien o para mal, digamos, si bien están un poco alineados, pues, pero no están totalmente alineados, es decir, De acuerdo. yo creo que no debemos de perder de vista eso. Perfecto. Rafael, me gustaría conocer tu reacción sobre eso, porque quizás planteé mal lo último, pero entiendo que lo que Marlon plantea entonces se vende que el Estado puede representar a otro grupo de poder que no son los tradicionales. Es que, o sea, el Estado representa, o sea, a los grupos de poder en un país. Exacto. ¿Ya? Ha dicho que es necesario que emerjan nuevos grupos de poder. Que den algún tipo de contrapeso, digamos. Exacto, por eso... Y eso, un grupo de poder no necesariamente tiene que ser una nueva burguesía, puede ser una organización comunitaria, pues, que llegue a tener, o sea... ¿Y el Estado no debe representar a esos sectores emergentes? Por supuesto. Claro, por eso. Entonces la pregunta es en ese sentido, es decir, ¿cómo ves vos el hecho de que el Estado comience a representar también a otros sectores de poder que van emergiendo? Bajo el planteamiento que hace Marlon en ese sentido. ¿O crees vos que los Estados no representan a los grupos de interés en un país? Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, más que todo en que los grupos de poder han tenido como una asociación con el Estado. Entonces, es lo que más o menos yo estaba tratando de decir. Pero yo, en donde quisiera ser como bastante tajante, es de que realmente no debemos de ser conformistas con esa situación que estamos viviendo ahorita, porque el papel del Estado tiene una incidencia mucho más fuerte en temas de Estado de Derecho y de establecer unas reglas claras, de establecer reglas que sean funcionales para el buen funcionamiento de un país. Entonces realmente aquí lo que hay que definir bien cuáles son los roles auténticos del Estado. O sea, el Estado realmente no tiene gran protagonismo en una economía en términos per se, porque realmente el Estado no genera riqueza. El Estado no es productivo, no tiene una producción per se, sino que realmente lo que tiene que hacer es propiciar un ambiente favorable para que nosotros, los ciudadanos, generemos riqueza. Porque los que generan riquezas en un país somos nosotros, los que deciden emprender un negocio o los que deciden participar del emprendimiento de otros mediante un empleo. Entonces realmente aquí lo que hay que definir bien cuáles son los roles. El rol del Estado debería de ir dirigido hacia un Estado de Derecho y establecer reglas claras. De manera de que no se dé lo que estaba mencionando Marlon, el que el Estado sirva a las burguesías o que el Estado sirva a los poderes económicos, sino que el Estado le sirva realmente a el republicanismo, a la democracia y a los ciudadanos. Excelente. En definitiva, bueno, pero es que acá no logro terminar tampoco de dilucidar si finalmente consideras también de que el Estado está representando grupos de poder. O sea, yo creo que Marlon va en el sentido que la naturaleza misma del Estado es representar los grupos de poder. ¿Qué lo consideras? ¿Coincidís en ese mismo sentido? La naturaleza del Estado, yo lo diría más que todo, la naturaleza más que todo de la madurez política que tenga un país. O sea, yo siento que la madurez política que tenga un país, eso sirve como de insumo para poder decir que tanto un Estado le sirve a ciertos grupos o que tanto un Estado puede ser manipulable. Es decir, per se el Estado no representa intereses determinados para vos. Es que la función, sino, es que a eso es lo que yo quisiera llegar. Marlon decía algo muy interesante, decía de que siempre se ha dado esta como servidumbre que hay, pero realmente es como hablar de ciertas filosofías, poner como una analogía ahorita es como que solo porque un cristiano sea mal cristiano no quiere decir que el cristianismo esté mal. O sea, la función del Estado siempre nació, o por lo menos desde una tradición republicana y democrática, nació al servicio de la población, al servicio de los ciudadanos. El problema es que se ha distorsionado eso, pero realmente el concepto de Estado está al servicio de los ciudadanos. De acuerdo. Pero eso a nivel conceptual. Exacto. A nivel conceptual, perfecto, pero en términos reales eso no sucede. Quiero que me lo hables, Marlon, esa apuesta que acabas de hacer, tengo que ir a un corte, porque ya me lo están diciendo, y quiero que me lo digas también en esos términos, en términos reales, cómo sucede, ¿no? Cómo lo estás planteando. Okay. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Marlon, tenías algo para decirnos, porque decías, bueno, eso a nivel conceptual, como lo planteaba Rafael, es tal cual, es decir, el Estado debería representar a los ciudadanos,
pero a nivel real decís que no se está dando esto. Me gustaría que pudiéramos dejar ya definido o que nos dé su planteamiento para cerrar con ese aspecto y poder ir avanzando con otros puntos de la entrevista. A nivel real, ¿cómo se da entonces la función del Estado? A nivel real, y no es que se da como que se da ahorita, digamos, sino que se ha dado tradicionalmente, incluso desde la época que se dio, por poner un ejemplo, desde la época del mercantilismo, por ejemplo, en 1500, porque si situamos, por ejemplo, el origen del Estado está muy vinculado a los orígenes del capitalismo como tal. Entonces, por ejemplo, si nos situamos, por situarnos en un contexto histórico determinado, digamos en 1500, que fue de 1500 a 1750, digamos, es una época en la que lo que Marx denomina la acumulación originaria de capital. Es decir, y en esa acumulación originaria los estados tuvieron un papel muy importante, muy importante. Por ejemplo, o sea, la corona inglesa, por ejemplo, apoyaba a sus barcos mercantes que robaban, digamos, metales preciosos. Holanda surgió como una potencia marítima con el apoyo del Estado. Es decir, el mismo surgimiento tanto del sistema como tal ha ido de la mano con el surgimiento y el fortalecimiento del Estado, pues, en la economía como tal. Y en ese sentido ha ido representando a esas clases. Y es que así nació, pues, o sea, no podemos decir que se ha desvirtuado porque en ningún momento fue virtuoso. O sea, por naturaleza el Estado siempre surgió como representación de los poderes económicos existentes en una determinada sociedad. Sabes que en el bloque anterior también decía Rafael algo importante. Él decía el Estado no es generador de riqueza, si no entiendo mal, lo planteas en esos términos. Pero el Estado también cumple una función en inversión de carácter público, en inversión social. Quiero saber eso también, es decir, porque estamos viendo, nosotros vemos a diario, se ve a diario los periódicos, vemos noticias y vemos de que en Europa no precisamente se está yendo orientada en ese sentido, se está yendo orientado en una política que va hacia la austeridad, hacia la poca aplicación o los recortes en el estado de bienestar tradicional en Europa, ¿verdad? ¿Cuál debe ser, crees vos, y vamos ya anclando al contexto salvadoreño, dadas las condiciones del país, ser el rol del Estado? ¿Se debe, en un marco de crisis, invertir más en lo social? ¿Se debe retirar esa función del Estado en este marco? ¿Cómo debe ser? Mira, lo cierto es que siempre que hay crisis, ya sea buenos o malos capitalistas, siempre quieren recurrir al Estado para que lo salve. Entonces, creo que eso no se puede seguir dando. Pero para que eso no se pueda seguir dando, en mi punto de vista, hay ciertos sectores económicos en los que la lógica de ganancia, la lógica de lucro no puede permear. Y en ese sentido, el Estado debe tener el deber de manejar, digamos, estos sectores, como por ejemplo el agua. O sea, si nosotros dejáramos porque simplemente nosotros no podemos vivir sin agua, pues, y si nosotros dejamos que una empresa con una mentalidad de lucro maneje el agua, lo más probable es que la vaya a querer mejor vender a Francia porque ya se la van a pagar mejor. Entonces, y asimismo con educación también, o sea, el Estado, o sea, no podemos dejar la educación en manos de intereses privados porque solo se la van a dar a quien la pueda pagar. Entonces, creo que ya aterrizando en el contexto salvadoreño, el Estado debe tener la función de proteger aquellos sectores básicos mediante los cuales la población, digamos, no se puede vivir y desarrollar. Y es que también yo siento que la clase capitalista salvadoreña ha sido muy miope en ese sentido, porque, o sea, no se dan cuenta de que fortaleciendo la educación, por ejemplo, a través de pagando más impuestos, pudieran posteriormente, no ya, pero sí posteriormente tener mejores trabajadores, digamos. O sea, si invirtieran en salud, en empleados más saludables, por decirlo de alguna manera. Es decir, el Estado, desde mi punto de vista, ¿no?, ha de tener esta función de garantizar por lo menos esos derechos básicos que tiene la población. Excelente. Yo creo que ha quedado claro en ese sentido la respuesta. Es decir, lo que planteas entonces es que el Estado debe seguir en la línea de esa intervención de carácter público. Y es que también, o sea, hay una cuestión mira, nosotros
yo considero que para poder salir adelante nosotros tenemos que ser, de apoyarnos, de ser solidarios en ese sentido. Ahora bien, el Estado no puede esperar a que Saúl Hernández, por ejemplo, decida ser solidario con los ingresos que tiene. Es por eso que de alguna manera, como que, aunque se escuche feo, digamos, tiene que forzar a ese tipo de solidaridad, y bajo mi punto de vista, para forzar eso son los impuestos, pues, o sea. Perfecto. Yo creo que has dejado buenos elementos para poder retomar con Rafael, porque, bueno, ha dicho dos cosas. Uno, desde el lado de los impuestos, y también desde el lado de la política social, la inversión en pública, ¿no? que también puede hacer el Estado en muchas clases sociales que están desprotegidas hoy por hoy. Quiero conocer tu opinión sobre eso. ¿Cuál debe ser en ese contexto, en el caso de El Salvador específicamente, la bandera que debe tomar el Estado? ¿Mayor inversión social? ¿Debe haber un retiro? ¿Debe hacerse a la usanza que se hace en Europa hoy por hoy? Retomando un poco lo que decía Marlon, yo sí estoy en ciertos puntos muy desacuerdo con lo que él planteaba, porque realmente, como ya lo decía anteriormente, el Estado, al no ser generador de riqueza, es porque no es productivo. Entonces, no tiene una capacidad de planta. Es decir, hay cosas que el Estado no puede hacer. No. Entonces, realmente es como que, retomando casos de otros países, solo para ejemplificar, si hablamos de Suecia, por ejemplo, Suecia ha sido un país que ha sido reconocido por la gran participación del Estado que ha tenido. Pero realmente, si nosotros analizamos con lupa lo que está pasando en Suecia, lo que ha hecho es completamente lo contrario de lo que está diciendo Marlon. Realmente ha abierto ciertas funciones del Estado a la competencia, a que privados participen tanto de la educación y tanto de otros servicios que tradicionalmente el Estado brindaba. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente lo que hay que hacer acá es hacer como una vinculación de los incentivos, es vincular el incentivo de lucro con el incentivo que tiene el Estado, y realmente así poder brindar servicios mucho más eficientes, como lo que estamos viendo en Suecia. Suecia ha sido uno de los países que en cierta manera se ha separado de todo el resto del bloque de Europa, precisamente porque ha sido un Estado que se ha abierto a la competencia y que se ha abierto a no hacerlo todo solamente él. Pero yo no estoy hablando de que el Estado asuma toda la educación, o sea, al final, por ejemplo, si vos no estás de acuerdo con la educación que te brinda el Estado, pues bien, o sea, lo metes en un colegio privado, pero el punto es que el Estado debe de garantizar la educación, por ejemplo, en el caso de la educación, que es el que tomás, aquellos sectores de que no tienen la capacidad adquisitiva como para pagar la educación, mejor dicho, y tiene que ser una educación de calidad, o sea, no como la que tradicionalmente se ha tenido. Quiero seguir manteniendo la palabra porque, por el sentido de que estabas en la intervención, y me parece muy bien que la intervención que hizo ahora Marlon, es decir, ¿tenés también algún tipo de reacción? Sí, claro que sí. Realmente, a veces nosotros tenemos como ciertos paradigmas malentendidos, porque el hecho de que algo sea privado no quiere decir que sea inaccesible, no quiere decir que no sea accesible para los más pobres. Realmente, cuando algo es privado, tiende a tener una diferenciación de lo público. Lo privado tiende, por el hecho de buscar lucro, a ser eficiente. En cambio, lo público realmente, al no tener como intereses muy claros, o a veces no tener como ciertas cosas muy definidas, tiende a ser un poco ineficiente. Ahora, pero acá no entra también lo que Marlon señalaba, es decir, ha dicho, bueno, quizás la lógica de lo privado también es ser eficiente. No sé si eso es excluyente, eso del sector público, es decir, el sector público no es excluyente, no es, busca también la expertise, lo efectivo. O sea, no es estrictamente excluyente. Como ya lo estaba mencionando, en Suecia hay un Estado muy, muy eficiente. Lo que hay que hacer es reformas, hay que hacer políticas que realmente incorporen la eficiencia y la competencia al Estado. Porque en el caso salvadoreño tenemos un Estado completamente robusto en sus instituciones, en su burocracia, y que no está teniendo muchos resultados. Y ya que estabas preguntando un poco sobre hablando un poco ya más del Salvador y cuál debería ser el papel en El Salvador, a mí me llama mucho la atención que en tiempos de crisis, que es de lo que estamos hablando, lo que más pide la población es empleo. Lo que más pide la población es realmente que sus ingresos crezcan. Entonces, en este sentido, tenemos que analizar qué es lo que está haciendo El Salvador, qué es lo que está haciendo las políticas del Estado para que esto se dé o que realmente las personas puedan acceder a estas exigencias. Entonces yo siento que en este sentido El Salvador debería de tener, o el Estado debería de tener políticas que faciliten la competitividad o que promuevan e incentiven la competitividad, porque en la medida que El Salvador se incorpore a esta dinámica globalizada, nosotros vamos a poder tener acceso a
mejores empleos y por lo tanto a que los salarios reales crezcan. Entonces realmente ahorita el Estado realmente lo que debería de tener es un rol muy fundamental en cuanto a la competitividad, porque realmente El Salvador en el 2003 en el índice de competitividad global estaba en el puesto 48 de 144 en el 2003. Hoy estamos en el 2013 y estamos en la posición 101. Entonces realmente la capacidad productiva del país está en una situación tan precaria que realmente es por eso que estamos en una situación tan complicada. Excelente. Rafael, yo tengo que ir a un corte, pero quiero que dejemos ya el problema de alguna manera diagnosticado para que Marlon pueda reaccionar a la vuelta. Ha dicho entonces que el principal problema entonces, y específicamente con el tema empleo, es que El Salvador no está generando competitividad. Entiendo que es la incorporación de privados también dentro de este esquema de provisión de bienes y servicios de carácter público. Exacto. Eso es lo que está diciendo. Sí. Vamos a ir sobre eso, Marlon, al volver de la pausa para que nos pueda dar tu reacción. Vamos a nuestro último bloque y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Marlon, yo quiero que puedas reaccionar a dos cosas también que ya Rafael planteaba en su intervención. Una, orientada en que los privados deben tener mayor, por lo menos debe existir esta mayor comunicación entre el sector público y sector privado a la hora de hacer la provisión de bienes y servicios, ¿no? Él hablaba de que el problema está radicado en la falta de competitividad y daba unas cifras de 2003 hasta 2013. Quiero oír tu reacción sobre eso. Sí, mira, yo estoy de acuerdo o sea, y por lógica simple, o sea, si nadie pensara en generar trabajo, el Estado no tendría la capacidad de emplear a toda la población. O sea, el Estado o sea, definitivamente tiene que existir, digamos, otro tipo de iniciativa. Y también quisiera retomar rápido la cuestión de la eficiencia. O sea, estoy totalmente de acuerdo que el Estado debería ser muchísimo más eficiente de lo que es actualmente, pues, sobre todo porque son fondos públicos, pues, o sea, uno no puede estar jugando con fondos públicos. Si el dueño de una empresa capitalista, o sea, de una empresa normal, decide con sus ganancias comprarse, qué sé yo, una supercomputadora o un supercarro o lo que sea, o irse de viaje, pues al final, bueno, Sí, dinero. claro. Pero cuando estamos hablando de fondos públicos, creo que tenemos que ser mucho más transparentes y mucho más eficientes. Ahora bien, la cuestión del surgimiento de iniciativas privadas, ciertamente, como te decía, es muy importante. Ahora bien, yo creo que el error está en creer de que el único paradigma de empresa que nos va a hacer crecer o que nos va a hacer que todos tengamos un mejor nivel de vida o un mejor ingreso es una empresa tradicional, digamos, una empresa capitalista como tal. Es decir, también existen otro tipo de organizaciones que pueden ser igual de eficientes y pueden incluso tener una mejor redistribución de la riqueza que generan. Es decir, totalmente de acuerdo que necesitamos más iniciativa privada, pero no necesariamente una iniciativa privada con una lógica, digamos, de lucro personal. Es decir, ¿por qué no, por ejemplo, o sea, hay muchas cooperativas, por ejemplo, que son muy eficientes? Yo conozco en el Bajo Lempa, hay cooperativas muy eficientes que exportan semilla de Marañón, por ejemplo, a Inglaterra. Muy eficiente la empresa. Pero las utilidades que tiene esa empresa no van para una persona, sino que sirven, que están en función de la misma comunidad. Es decir, ¿y eso es iniciativa privada? Claro, es iniciativa privada. Pues, se podría pensar entonces como una especie de asocio público-comunitario. Es decir, ajá, o sea, o sea, definitivamente necesitamos iniciativa privada. Ahora bien, y como te digo, el error es creer de que la única iniciativa privada válida, eficiente, es la iniciativa privada capitalista. Hay otros tipos de organizaciones que nos pueden llevar incluso a mejores resultados. El punto es que esas inmediatamente se desvirtúan por la misma naturaleza. O sea, no se les ve bien, digamos, o no se les quiere apoyar por eso mismo. Y porque, o sea, realmente no se les toma en cuenta. Entonces, y para mí, por ejemplo, con la cuestión, y tomando el tema de los asocios públicos, de los asocios público-privados, que es un tema muy coyuntural, digamos. O sea, definitivamente si una comunidad, por ejemplo, muy organizada, puede administrar mejor el agua, por ejemplo, que lo que lo hace ANDA, desde mi punto de vista, podríamos darle la capacidad, o sea, pero de que ellos lo gestionen, como el caso de Suchitoto, por ejemplo, que no llega a ANDA, sino que el mismo municipio gestiona su agua. Es decir, pero todo radica en eso, o sea, en que no pensemos que la única
manera eficiente de producir y de generar riqueza es la vía capitalista de producir, sino que también podemos pensar en otras cosas que pudieran, digamos, rendirnos mejores frutos como sociedad. Ok. Quiero una reacción directa sobre eso, Rafael, porque entonces hablas de la naturaleza del socio, del público, es decir, no es precisamente un privado tradicional, si se quiere, sino que también puede ser un privado de carácter comunitario. O sea, no es que sea un privado tradicional, es que los privados, o sea, un privado como tal, o sea, un privado capitalista, digamos, su naturaleza no es la de ¿Privado capitalista frente a un privado qué? Un comunitario, por ejemplo. Sobre eso, Rafael, ¿cómo ves? ¿Existe tal diferenciación? ¿Estás pensando vos cuando hablabas del tema de la competitividad en esta diferenciación? ¿O cómo lo ves ese planteamiento que hace Marlon? Bueno, eso tiene que ver mucho con el rubro, con la industria. O sea, claramente no vamos a traer a una empresa multinacional para hacer quizás algo demasiado chiquito, que quizás no le brinde los réditos que él espera. O sea, cuando se habla de privados, yo soy privado, Marlon es privado. O sea, realmente cada persona tiene como su propiedad privada, tiene sus propios insumos para poder realizar algo que tenga estimado hacer. Entonces, realmente yo estoy de acuerdo en que no solamente aquel empresario grande es el que puede realmente participar o ser eficiente. Hay empresarios muy pequeños, hay organizaciones, distintas formas de asociaciones que no son finalizadas al lucro, que pueden ser sumamente eficientes. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero a lo que voy con esto es de que, hablando ya siempre del rol del Estado, si nosotros estamos hablando de competitividad, la competitividad no solamente es el privado, no solamente es ya sea la cooperativa o ya sea la empresa, sino que también es el entorno. O sea, hablando un poco en términos de cómo está El Salvador en temas de competitividad, nosotros estamos en crimen organizado en la posición 144, es decir, en la última del ranking de competitividad global. Entonces, realmente es muy preocupante cómo está el entorno. O sea, cómo una cooperativa va a ser eficiente si el entorno es tan complicado para poder realizar cierta actividad. Entonces, por otro lado, hablando un poco de la estabilidad macroeconómica en términos de competitividad, realmente el déficit fiscal hemos bajado 23 posiciones. Ahorita estamos en la posición 94. Entonces, realmente quiere decir de que el papel del Estado, más que todo, por eso es de que yo quería hacer la distinción que el Estado no genera riqueza, sino que el Estado debe generar un ambiente favorable para que las asociaciones, las cooperativas, las empresas privadas puedan generar la riqueza. Entonces, realmente es como que ahí es donde yo quisiera definir el rol del Estado. El rol del Estado debe procurar este entorno favorable. Es decir, el Estado debe estar orientado únicamente en generar las condiciones para que la competitividad tenga sus resultados. La competitividad por sí sola distribuirá y hará la política que tendrá que hacer en carácter social, es lo que estoy diciendo. Sí, pero no. O sea, sí en esa perspectiva, pero tampoco no hay que olvidar que el Estado tiene un rol subsidiario, tiene un rol de política social. El problema está de que hay que entender el rol del Estado subsidiario o la política social desde una perspectiva, como ya veníamos hablando, de una perspectiva muy eficiente, con control, con efectividad. Ok, perfecto. Yo quiero que podamos también aclarar eso a la realidad que vive el país, porque vos has tomado también el caso de Europa, has hablado de Suecia, y así has dicho de igual forma de que, bueno, se tiene también una situación en esos países, pero que hay del Salvador, porque El Salvador tiene sus particularidades, es decir, no sé si se puede aplicar la misma receta que se aplica en los países nórdicos a la realidad salvadoreña, cuando hablamos también de un coeficiente de Gini del 0,48, por ejemplo, que hablamos de niveles de pobreza del 40%, que hablamos, bueno, esos son datos del Banco Mundial, lo que recién te estoy diciendo, hablamos de una desigualdad y una pobreza que son evidentes, hablamos de una presión tributaria que baja, es decir, se puede entender, se puede aplicar la misma receta de la que estás describiendo a la realidad salvadoreña. Una receta exactamente igual, ¿no? Porque como tú bien lo decías, cada país tiene sus particularidades y tiene su coyuntura y sobre todo cada país tiene una estructura productiva muy particular. La estructura del país, o sea, El Salvador, nuestro país, es realmente muy pequeña, o sea, está inclinada mucho al consumo.
Entonces, o sea, haciendo una evaluación de cómo está El Salvador, no podemos aplicar solo un copy-paste, sino que realmente tenemos que hacer una evaluación de lo que está pasando y qué es lo que sería mejor acá para El Salvador. Claro, porque yo te lo preguntaba porque no sé cuál debería ser la prioridad del Estado en ese sentido. Es decir, no sé si tiene que ir más bien orientada a garantizar la vida de esas personas que están en una situación de vulnerabilidad, o por otro lado, más bien garantizar un entorno de competitividad. Es decir, hay que establecer prioridades en ese sentido. No debe ir la prioridad, o sea, digamos, una pregunta que te hago, no debe ir más bien la prioridad en este momento de generar las condiciones mínimas para la sobrevivencia de ese recurso humano que podría generar el trabajo y todas las condiciones de trabajo. Es decir, un primer paso es garantizar tu recurso y el siguiente paso ya garantizar las condiciones de trabajo. El Estado necesita recursos para poder realizar todo este tipo de acciones. Entonces, aquí es donde quizás viene la disyuntiva. Realmente, y es lo que yo mencionaba anteriormente en el programa, el Estado quizás está teniendo una lógica de corto plazo y no está pensando en términos de largo plazo y de sostenibilidad, porque realmente el aumentar los impuestos, porque realmente si estamos hablando del papel del Estado, se está hablando mucho también del aumento del impuesto. Y últimamente en El Salvador ha habido bastantes aumentos de los impuestos. Entonces realmente, y esto se ha justificado en términos de políticas sociales, en términos de subsidios, en términos de deuda, para poder mantener a este mismo Estado del que estamos hablando, el Estado salvadoreño. Entonces realmente el papel del Estado en este sentido debería de ser apuntar hacia un largo plazo, definiéndolo más que todo en que si apostamos por la competitividad, no quiere decir que estamos dejando a un lado lo social, porque en la manera que el país sea más productivo y que hayan más transacciones, el Estado va a tener más ingresos sin necesidad de aumentar impuestos. ¿Eso no se llama teoría del rebalse? No, no es la teoría del rebalse. No. Porque la teoría del rebalse lo que está implicando es de que en la medida que haya crecimiento económico, esto va a rebalsar sobre las minorías. No, yo lo que estoy hablando es de que realmente en la medida que haya más competitividad, el Estado va a poder tener más ingresos. Estoy hablando del Estado, no de la población. El Estado va a tener más ingresos en términos de IVA, por ponerte un ejemplo, sin necesidad de crear nuevos impuestos. De acuerdo. Rafael, tengo que darle la palabra a Marlon por cuestión de balance de palabra. Marlon, quiero tu reacción sobre eso, porque ya ha dejado puntos claros. Sí, mira, yo creo que para empezar, los indicadores como tales no son un fin en sí mismo. Por ejemplo, hablar de déficit fiscal, yo creo que la meta, o sea, no ha de ser mantener el déficit fiscal en determinados niveles o mantener la deuda en determinados niveles. Yo creo que esas son herramientas para realmente lograr los verdaderos fines. Yo creo que el Estado, fundamentalmente, bueno, mejor dicho, nos enfrentamos a dos visiones del Estado, yo creo que diferentes y antagónicas. Por un lado, ver si el papel del Estado únicamente debe de ser aquella de procurar que la asignación eficiente de los recursos, es decir, la combinación, digamos, en que las empresas puedan elegir abiertamente cuánta mano de obra y cuánto de capital necesitan, o si el Estado debe de ser, más allá de eso, un ente que colabore con la reproducción de la sociedad como tal, digamos. En ese sentido, por ejemplo, yo soy partidario de que el Estado sí debe más allá de pensar en cómo asignar eficientemente los recursos, debe de pensar en cómo nos podemos reproducir primero, cómo podemos vivir, digamos. Y en base a eso, en cómo garantizar la vida, digamos, ¿no? Y no solo la vida humana, sino que la vida también animal, el medio ambiente, los recursos naturales, y con esa finalidad poder jugar con las distintas herramientas que posee, tanto de política fiscal como de política monetaria. Es decir, los instrumentos técnicos no son fines en sí mismos, son herramientas, y el Estado como tal debe utilizar estas herramientas. El error creo que tenemos actualmente es pensar de que manteniendo estas herramientas en determinados niveles automáticamente vamos a lograr bienestar. O sea, yo creo que las herramientas son para utilizarlas, pues, y ellas per se no te van a generar algo. Excelente. Yo tengo que ir cerrando la entrevista, pero quiero la opinión de cada uno de ustedes y voy a iniciar con vos, Marlon. Hemos ya, y dado que el fin de esta entrevista era también lograr posicionar cuál debe ser el rol del Estado en un contexto de crisis, hemos hablado de la crisis desde sus determinadas representaciones. Me gustaría que pueda dar un balance final, es decir, cuál debe ser entonces, en base a todo lo charlado,
el rol que debe de cumplir el Estado en una sociedad que está inmersa en una crisis que muestra diversas expresiones. Mira, creo que para mí lo más importante es cuál es la lógica y cuál es la racionalidad que ha de tener. Y en base a esa lógica y esa racionalidad vas a ver cómo te vas a mover, o qué políticas vas a implementar. Yo creo que la lógica y la racionalidad de Estado ha de ser la de garantizar las condiciones, no mínimas, sino que dignas. Porque una cuestión es lo mínimo que vos necesitas para vivir y otra cosa es lo mínimo que vos necesitas para vivir dignamente. Entonces, para mí el Estado debe de tratar de garantizarle a la población, digamos, una manera de vivir dignamente. Y en base a eso, utilizar todos los recursos y todas las herramientas que posee, como las herramientas fiscales, las herramientas monetarias, que en este país son muy, muy limitadas, digamos, porque no tenemos moneda propia, pero y todas las herramientas que tiene, pues es decir, fundamentalmente el Estado debe pensar en cómo hacer que la población viva dignamente y en base a eso utilizar todas las herramientas que tiene. Perfecto. Rafael. Cuando estamos hablando de crisis, podemos ver como las dos caras de la moneda. O sea, en tiempos de crisis, el empresario está en crisis, porque el empresario tiene que innovar, tiene que buscar nuevas maneras de ser eficiente y de poder generar su utilidad y de mantener los salarios que tiene. Pero por otro lado, crisis también significa vida digna, como estaba mencionando Marlon, y muchas dificultades que está pasando mucha gente de muy escasos recursos. Entonces, en este sentido, el papel del Estado debe hacer como un balance, hacer como un nivel. Porque realmente, si nosotros solo nos enfocamos en los niveles de vida, los niveles de pobreza de las personas muy necesitadas, esto quiere decir de que estamos hablando de que el rol del Estado tiene que ser subsidiario en un mediano o largo plazo, cuando realmente no tenemos que buscar que el Estado mantenga a las personas. Lo que tenemos que buscar es que el Estado brinde un entorno favorable para que las personas sean autosostenibles por sí mismas, puedan ser libres y responsables de su destino y de su manutención. Entonces, en este sentido, el Estado tiene que hacer un balance y tiene que ver, por un lado, mantener los empleos y, por un lado, en la manera de cómo, en un corto plazo y de una manera muy efectiva, ayudar y colaborar con las personas que tienen situaciones muy precarias. Excelente. Amigos, les agradezco a ambos a tomarse el tiempo de asistir a este set. Cada uno ha dado su postura y esperamos que quienes nos ven hayan podido tomar también sus consideraciones sobre esto. Por supuesto que esto no se agota en este debate, seguiremos proponiéndolo también con otros jóvenes también involucrados en materia económica para que nos puedan también venir a compartir su visión sobre ese tema. Les agradezco a ambos su tiempo y su presencia. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Saúl. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta semana. Les recordamos que esta entrevista la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. También se generará una nota al finalizar esta entrevista que la podrán encontrar en nuestras redes sociales. Y nos seguimos viendo acá por las cámaras de Canal TVX. Muchas gracias.